Y bien, con Dylan lo dejamos atrás para ocuparnos de la crometofobia. ¿Había usted escuchado una palabra como esta con semejante cacofonía antes? ¿Qué es la crometofobia? Pues tenemos a dos expertas que nos van a ayudar a entender el asunto. En la ciudad de Bogotá está la psicóloga clínica Geraldine Sharaf. Geraldine, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Muchas gracias a ti por la invitación. Y en la ciudad de Río de Janeiro está la también psicóloga clínica Joana Alenzo. Joana, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti. A ver, ¿qué es la crometofobia? ¿Qué tipo de fobia es esa? Comenzamos con Geraldine. Fíjate, la crometofobia es lo que pudiéramos llamar una fobia específica, así como podría ser a volar o a la sangre o a los ratones. ¿Sí? Es un tipo de fobia específica que tiene que ver específicamente, valga la redundancia, con el manejo del dinero. No tiene que ver con la adquisición, tiene que ver con cuando ya lo tengo, cómo lo gasto, si no lo gasto, cómo lo manejo. Me gustaría oír tu opinión, tu punto de vista, Joana. Bueno, sí, exactamente es eso. Es una fobia bien específica relacionada con el tema del dinero. Generalmente está más relacionada con cómo lo gastamos, miedo a gastar el dinero, pero en general es como miedo con respecto a la relación que tiene la persona con el dinero en sí. Pero miedo a gastarlo porque no lo tengo, porque me costó mucho conseguirlo. ¿En qué consiste ese miedo? Porque, por ejemplo, hay gente que es muy cuidadosa y contrario al irresponsable que gasta y después no tiene cómo hacer con las tarjetas de crédito, podríamos pensar que hay alguien que entiende que se arropa hasta donde le llega la cobija, como dice el refrán, y cuida el gasto del dinero. Ese segundo es un, padece de esta crometofobia, es un crometófobo. Le pregunto a Giraldín. No, digamos que las personas que pueden ser diagnosticadas, aunque aún este no es un diagnóstico oficial ni por la OMS, digamos, en los organismos de la psicología aún no se ha reconocido como una fobia específica. Digamos que las personas que tienen crometofobia son aquellas que tienen un temor irracional al manejo del dinero, lo tengan o no. Puedes Ujú. tener, puedes estar ganando bien, puedes estar, digamos, cómodo tener la oportunidad de pagar todos tus gastos, pero no lo haces porque esa, digamos, la acción de gastar genera una ansiedad irracional, un miedo irracional que paraliza a las personas. Dame un ejemplo de eso, Giraldín, por favor. Por ejemplo, voy a comprar una cosa sencilla, voy a ir a hacer mercado, ¿sí? Ujú. Entonces, solamente el hecho de hacer mercado, que es una necesidad básica, que es necesario, de la que no puedo escapar, no lo hago porque tener que ir y gastar dinero, sea en metálico, o sea, sean billetes o monedas, o inclusive con la tarjeta, me paraliza y me crea todo lo que se puede parecer a un ataque de ansiedad, por ejemplo Dios, con palpitaciones, sudoración excesiva, sensación de imposibilidad de hacerlo. wow. De manera tal de que es como, por ejemplo, el que padece de vértigo, que no puede acercarse a la baranda o a la ventana y ver Ujú. hacia abajo. Y eso le produce un cuadro de mucha angustia. Entonces, eso es lo que le pasa al crometófobo. ¿Y eso es por qué se da? Le pregunto a Joana Alenzo. Bueno, a ver, hay diferentes teorías sobre cuál es el origen de una fobia en general. Puede haber una situación traumática relacionada inclusive con el objeto fóbico o puede inclusive tener que ver con herencia genética, inclusive de una herencia de mucha ansiedad en el entorno o de nuestros familiares y desarrollamos alguna fobia específica que en este caso sería al tema del dinero. Pero, a ver, pongamos que la persona viene de un hogar, en los estudios que se hayan hecho, eh, ¿qué características tenían esos hogares que produjeron a estas personas con ese tipo de fobia? Eh, Joana.
Bueno, es que la cosa no es siempre tan lineal. Ojalá fuese el síntoma, se originó aquí y terminó en esto. Ajá. Muchísimas veces ni siquiera tienen que venir de un hogar que haya sido, por ejemplo, un hogar de mucha pobreza, un hogar de mucha falta de dinero. No necesariamente eso te va a garantizar, bueno, es que por eso es que tengo la fobia tal específica. A veces el síntoma de alguna manera como que se desvía y es como una forma de distracción incluso de lo que está originando ese síntoma. Entonces, claro, en esta fobia en específico, además, hay pocos estudios que comprueben de cómo era, por ejemplo, el funcionamiento de esas familias o Ujú. si tiene más prevalencia en personas que hayan tenido situaciones muy estresantes con respecto al dinero o situaciones de muchísimo bienestar financiero, por ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que la fobia puede venir por diferentes factores Ujú. y bueno, llega bien ingrata a llenarnos de ansiedad y de angustia sin tener ni siquiera un motivo demasiado racional, porque ahí ya sería, por ejemplo, ay, es que estoy desempleada, no quiero gastar, no me quiero gastar lo último dinero. Ahí ya tiene un componente realmente lógico y racional y no Claro. estaríamos hablando de una fobia. A ver, según lo que nos acaba de decir Joana, le quiero preguntar a Giraldine. Por ejemplo, conocemos al tacaño, Sí. al pichirre. Ujú. Eh, el tacaño puede tener mucho dinero, pero no le gusta gastar. Vamos a comer con una persona que sabemos que es solvente y a la hora de la cuenta se pide permiso y se va al baño, por ejemplo. O es el típico que hace el amago y después te dice, ay, se me quedó la cartera, ¿verdad? Ese es un tacaño. ¿El que padece la crometofobia es un tacaño o es un tacaño mm, eh, más severo? Yo creo que tú dijiste una palabra clave que fue no quiere gastar el tacaño, ¿sí? Hay una Ujú. cuestión de voluntad, de conciencia, de la acción. La persona que padece de esto que llamamos crometofobia, tal vez ni siquiera va a ir a comer contigo, ¿sí? O sea, si Ujú. se ve en esa situación, se ve imposibilitado, de verdad, físicamente, hay una correspondencia física de imposibilidad de manejar el dinero, de gastarlo. No tiene que ver con su deseo ni con la voluntad, sino con la posibilidad que tiene de gestionar las emociones que le genera gastar dinero, ¿sí? Entonces no es una situación de quiero o no quiero o de un pensamiento en el que puedo tomar una decisión. El cromatofóbico no puede ni siquiera decidir. Ya. Y este crometofóbico, ya que de fobia se trata, ¿tiene alguna aversión física con el dinero? ¿Le cuesta manejarlo, manipularlo? Así sea la tarjeta de crédito, Giraldín. Sí, digamos, por los estudios que se han hecho, aunque no son muchos como decía Joana, solamente el hecho de manipularlo ya le genera una reacción física similar a la que le puede generar una persona, no sé, que le tiene fobia a las arañas y la ve. Ujú. Que, no sé, sudoración, temblor, sensación de que se va a desmayar. Solamente manejarlo, sea en metálico o sea inclusive en la tarjeta de crédito, cualquier cosa, o ver la aplicación en el celular, cualquier cosa que implique el manejo de dinero le genera los mismos síntomas que le puede generar a una persona que tiene otro tipo de fobia específica. ¿Y cómo se cura esta crometofobia, Joana? Bueno, en general las fobias se trabajan principalmente con terapia cognitivo-conductual. Se plantea, por ejemplo, hacer pequeñas aproximaciones, una desensibilización sistemática que se llama. Y entonces, por ejemplo, hay terapeutas que tratan de entrenar al paciente para que vaya haciendo gastos pequeños y para que entonces de esta manera pueda poco a poco ir como acostumbrándose a, ok, tengo que gastar en una compra pequeña en el supermercado, tengo que hacer una compra de algún regalo para mi familiar que está cumpliendo años, poquito a poco. Esto acompañado además generalmente con técnicas de respiración, de relajación, de mindfulness, para que él pueda sentirse un poquito mejor. Yo recomiendo incluso que se use algún asesor financiero, alguien que Ujú. lo ayude, puede ser inclusive un contador, que lo ayude un poco a organizar las finanzas para que no se vea esto como un monstruo gigante de 7 cabezas, sino que la persona pueda establecer pequeñas metas financieras para que de ahí pueda sentirse un poco más seguro de ir dando estos primeros pasos. Claro, porque esta persona igual tiene que trabajar y producir dinero.
para poder vivir. ¿No es así, Joana? Claro, es que de hecho, por ejemplo, investigando un poquito para el programa de hoy, conseguí el caso de una muchacha que había llegado a un punto de deudas grandísimas porque Ujú, no lograba pagar, le generaba demasiada ansiedad pagar cuentas como el alquiler, la luz, los servicios básicos. Y entonces el trabajo con ella fue ir poco a poco enseñándola a ir pagando sus cuentas y que ella se fuese sintiendo cómoda de estar un poco más segura resolviendo cosas que son básicas para cualquiera de nosotros. Lamentablemente, a diferencia de, por ejemplo, una fobia a volar aviones, uno con no ujú, montarse en un avión ya lo tiene resuelto. Y hay gente que ujú. puede vivir su vida entera sin montarse en un avión. Pero con el Sí. dinero no lo podemos hacer. Con el dinero, realmente, en este mundo en el que vivimos, dependemos del dinero para resolver todas Ujú. nuestras necesidades. Entonces es mucho más difícil que esto sea un objeto fóbico al que yo no me acerco, no lo veo, lo tapo y que después entonces puedo seguir la vida como si nada. Interesantísimo lo que has dicho, ¿no? Es decir, necesitamos el dinero. El dinero Claro. hasta este foro de hoy, entendía, producía angustia, ¿no? Porque básicamente porque no lo tengo, ¿no? O no es suficiente, que creo que es el problema de la inmensa mayoría. Y Ujú. bueno, en esa procura de que sea suficiente se nos va la vida, pero ahora hay que agregarle el miedo. ¿En qué momento una persona se da cuenta de que es cromofo? A ver, perdón, es que crometofóbica, Geraldine. Yo creo que hay un proceso importante de autoconocimiento, por supuesto, de saber cómo me muevo en la vida. Y en el Ujú, momento en que uno se empieza a dar cuenta que hay ciertas cosas que no puedo hacer, que dejo de hacer, que me siento imposibilitado para realizar, que cuando inclusive lo pienso ya, empiezo a sentirme mal, creo que ese es un buen momento para comenzar a pensar, bueno, yo creo que esto es importante hablar y cómo buscar la ayuda necesaria para gestionar, digamos, todos esos movimientos emocionales. Si cada vez que voy a revisar la cuenta, antes de hacerlo y mientras lo hago, siento que tiemblo de pies a cabeza, si cuando tengo que comprar algo, tengo que pagar una factura, aunque tenga el dinero, me siento, digamos, angustiado y ansioso, creo que sería una buena oportunidad para decir, voy a hablarlo con alguien para poderlo gestionar. bueno, muchísimas gracias a Geraldine Sharaf, psicóloga clínica allá en la ciudad de Bogotá. Gracias, Geraldine. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Y a la también psicóloga clínica Joana Alenzo en Río de Janeiro. Muchísimas gracias, Joana. Muchas gracias, César. Bien, ojalá tenga suficiente dinero para poderse curar la crometofobia. De la crometofobia vamos a pasar ahora a otra palabra extraña, nearshoring. Nearshoring podría ser como la costa, la orilla cercana. De ello vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Santos, el decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública en el Tecnológico de Monterrey. Así que al regreso vamos a México. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1.